La pandemia nos golpea. A Dios gracias, las autoridades políticas a nivel nacional, a nivel local, a nivel provincial, han adoptado medidas para preservar nuestra salud, nuestra vida. Son muy buenas, muy pero muy buenas. Pero yo no quiero decir que hay otra pandemia, porque no es una pandemia femicidio. La violencia de género no es una pandemia, es un crimen, es un delito. Exactamente, es un crimen. Es un crimen. Si estamos diciendo que es una pandemia, tendría que no tiene femicida, no tiene. Detrás de un momento, estoy saludando a algunos colegas que están en la sala de detrás de un violento siempre hay un femicida en potencia. En los últimos días, dolorosamente, ocurrió el crimen de esta jovencita en Julieta Casilda, del Pino. Julieta del Pino. Pero todos los días ocurren casos. Yo voy a hablar con Norma López, concejala de la ciudad de Rosario, que tanto ha bregado por el tema de violencia de género. Normita, como siempre decimos, hace muchos años que nos conocemos, Norma, periodista anteriormente, esto es bueno recordarlo, porque es una activa concejala en la ciudad de Rosario. Normita, como siempre decimos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, todos los días son iguales en la pandemia y en la cuarentena. Dame tu opinión, como mujer, como militante, feminista respecto al tema femicidio, el tema violencia de género. Bueno, en principio muchas gracias por el espacio, Alberto, y bueno, yo realmente que admiro a todos los periodistas y cuando son varones además que puedan avanzar en lo que significa llevar, digamos, una palabra, un análisis, una investigación, digamos, y aplicar la perspectiva de género, lo valoro muchísimo. Nosotros hace más de 10 años que tenemos un observatorio desde la Corriente Mujeres, un observatorio de femicidios y violencias machistas, donde justamente la investigación está en base a los datos de comunicadores y comunicadoras, porque hace poco tiempo que tenemos datos oficiales y trabajamos en conjunto y en red con un sinnúmero de organizaciones. En el caso de Julieta, que además conmueve las particularidades, conmueve, digamos, en una población tan pequeña, de 2.300 habitantes, donde, bueno, la relación de vecinos y vecinas es totalmente diferente al resto de las poblaciones más habituales. Entonces, digamos, esto de que muchas veces todas bregamos por ni una menos, pero pensando que no nos va a tocar, y ese es el tema, que la violencia está en todas las clases sociales, en todos los sectores económicos, y que nos puede pasar a cualquiera de nosotras. Eso es lo que nuestro mapa de femicidios muestra en la provincia de Santa Fe y en el país, ¿no? Que quien sufre violencia puede estar a la vuelta de tu casa o haber sido compañera de escuela y nunca lo supiste, y cómo, digamos, actuar en ese sentido. En lo que va de este año, nosotros hemos registrado 185 femicidios en todo el país, de los cuales 29 ocurrieron en la provincia de Santa Fe. Y tenemos la particularidad de la pandemia, donde en el primer periodo, en el ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio, tuvimos que analizar específicamente lo que significa ese aislamiento para la protección del COVID, para que no se contagie y no se replique, pero que en aquellas familias, aquellos hogares, aquellas parejas que conviven con un maltratador, la situación se hizo absolutamente más compleja, ¿no? Porque no había otra alternativa que vivir con el maltratador. Por eso es que también, digamos, se dispusieron de más recursos, sobre todo, digamos, de la posibilidad de denunciar, que vos hacías referencia al inicio de esta charla, tanto de municipios, comunas, como de la provincia y de la nación, ¿no? Esto de, por ejemplo, habilitar líneas telefónicas para WhatsApp, que es algo que es menos, es más íntimo, digamos, vos podés esconderte un poco más, el teléfono es siempre más, es como si te controlan es peor porque es más visible. Bueno, todas estas instancias. En este periodo se han jerarquizado las áreas de género. La verdad que nosotros valoramos muchísimo que en la provincia de Santa Fe se haya jerarquizado y que hoy tengamos una Secretaría de Género al frente con Celia Arena y Florencia Marinaro, que la Nación haya jerarquizado a Alberto y Cristina
anunciaron, formaron un ministerio específico de géneros e igualdad. Por lo tanto, digamos, siempre son acciones que, además de visibilizar y valorar el tema, disponen de mayor recursos y más de trabajos en redes. Es muy importante esta acción, pero evidentemente lo que nos falta aún en nuestra sociedad es la prevención de la violencia. Si nosotros no podemos generar prevención, es difícil que podemos bajar los niveles de violencia, y porque nuestra aspiración es a convivir en una sociedad sin violencias de ningún tipo, ¿no? Y la particularidad de la de género, si no tenemos capacitación, si no tenemos prevención, es muy difícil. No, y te dejé hablar, ¿eh? Te dejé hablar. Es propio de los periodistas que interrumpimos nosotros, te dejé hablar. Muy buena tu reflexión. Y hablabas en el orden local, o sea, en el orden provincial y el orden nacional. Porque hasta hace algunos años atrás decía, no, pues yo tengo una oficina. ¿Cuál es el presupuesto que tiene? Ah, no, cero. Depende de las rentas generales. Cuando dice depende de las rentas generales, no depende de nada porque no tenemos absolutamente nada. A ver, ¿qué horario atiende el teléfono? Y no, los empleados, como corresponde, no los podemos tener las 24 horas una persona, trabajan de 8 a 2, nos olvidamos de que el femicidio son las 24 horas. Y también es bueno destacarlo, Normita, para ir cerrando todo esto, ¿sí? Que detrás de un maltratador, detrás de un violento de género, que lo puede ser verbalmente, no físicamente, existe un femicidio en potencia. Porque lo que peor podemos hacer es naturalizar las violencias. Digamos, estamos muy acostumbrados a naturalizar violencias, a que tengamos un chiste fácil, un menosprecio del otro, a que la policía, digamos, durante muchos años mandaba a sus mujeres, cuando llegaban a hacer denuncias, mandaban a las mujeres a arreglarse en la cama con sus maridos. Digo, ahora hay otra perspectiva. La verdad que también hay que valorar lo que está pasando en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, cuando el ministro Saín, digamos, decide formalizar otro pacto y otra formación con policías mujeres y varones. Se han incorporado a personas trans a las fuerzas de seguridad, que eso también es un orgullo. Y además de esto, bueno, hay digamos, todo un área que se está dedicando a la cuestión de la igualdad y de los derechos de las mujeres policías dentro de la institución. Nosotros necesitamos avanzar en ese sentido. Lo del presupuesto, Alberto, es un capítulo que aún nos falta crecer. Es pequeño y nosotros necesitamos de un presupuesto específico, pero además necesitamos de la perspectiva de género en todo. ¿Qué es la perspectiva de género? Porque, digamos, muchas veces hablamos de qué es la perspectiva de género. Bueno, es la justicia social. Es que todos podamos aspirar, llegar a lo que aspiramos y en las mismas condiciones acceder, ¿no? La escuela pública, la forma en que nos educan, la escuela pública y la privada, cómo nos educan, el tema de la educación sexual integral, todas estas cuestiones que tienen que ver con que las personas seamos iguales más allá del género. Perfecto, te agradezco infinitamente, Normita. Cariños, como siempre. Muchísimas gracias. Hasta luego. El día pasado, a través de las plataformas virtuales, tuve oportunidad de asistir a un simposio internacional organizado por CLACSO. ¿Qué es CLACSO? Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, donde se abordó el tema COVID, o sea, el origen de la enfermedad, cambio climático, la resultante y el impacto frente a los gobiernos. Cómo han, digamos, actuado los diversos gobiernos a nivel universal, particularmente en los países desarrollados. Entre los exponentes estaba nuestra entrevistada de hoy, que es Claudia Tomadoni, la doctora Claudia Tomadoni, argentina, somos coterráneos, cordobeses ambos, en este caso no perdemos la tonada ni en broma, ni aquí en ninguna parte del mundo, ¿sí? Pero me gustó muchísimo, y me gustó también muchísimo la exposición de la titular de CLACSO, Karina Battiani. Karina Battiani. Battiani o Battiani. Battiani, con te, Battiani. Sí, sí, donde tiene una perspectiva o habla de una mirada desde el género. ¿Cómo ha impactado en la mujer? Desde el ámbito hogareño, desde el ámbito laboral y del ámbito no solamente emocional, sino también de la seguridad y la violencia sobre la mujer. Pero yo en este caso
La voy a sacar a nuestra entrevistada, en este caso a Claudia. Sí, Claudia, imagino que a Europa han llegado cuestiones ambientales de la República Argentina y particularmente lo que está ocurriendo con el frío en el sur del país, ¿sí? Que vos conocés, has estado elaborando hace algunos años atrás antes de emigrar a Europa. Y en Rosario, donde está nuestra señal, te habrá fijado el tema ambiental. ¿Cuál es tu opinión como doctora en geografía de lo que está ocurriendo, pero esta geografía ambiental, de lo que ocurre frente a Rosario con esta quema indiscriminada en las islas? Vos sabés que esta mañana amanecimos con esta noticia de esta quema, que realmente es algo impresionante, porque es dantesco. Verlo es dantesco, pero sobre todo el impacto que esto tiene sobre la naturaleza y sobre el calentamiento global, ¿no? Yo lo que me pregunto es dónde están los fiscales, cómo es que no se hace una denuncia, cómo es que las personas que producen este daño no están presas, no se les cobra multa. Realmente es impresionante, el daño es impresionante. Y yo me pregunto esto en el contexto un poco de lo que yo expuse el otro día en Claxo, que es ver cómo Alemania hace frente a la salida de la pospandemia apostando a la cuestión ambiental, a las energías renovables, pensando por el hidrógeno, la energía eólica, la energía fotovoltaica. Hay un punto muy preciso, Alberto, que tiene que ver con todo el apoyo a los bosques. Desde hace varios años Alemania sufre sequías y los bosques están en peligro. Entonces, por ejemplo, hay toda una línea de apoyo en la pospandemia para, digamos, el mejor manejo y gestión de los bosques, apoyo a la digitalización de la silvicultura. Entonces, cuando vos ves que la salida es verde y ves esta situación en Argentina, te agarras la cabeza y decís, esto no puede ser, ¿no? No, pero este tema, esta falta de respeto que tenemos los y las seres humanos sobre el hábitat, es decir, donde vivimos nosotros, la polución del medio ambiente, la quema indiscriminada de pastizales en las islas frente a Rosario, frente a nuestra ciudad, no es un patrimonio exclusivo de la Argentina. Esto se produce y se repite en el mundo. Me ejemplificabas lo que ocurre en Alemania particularmente. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia la destrucción del planeta, Claudia? Y mira, yo creo que de no tomarse conciencia de este asunto, entramos en un callejón sin salida, porque la nave Tierra es una sola. Nosotros tenemos fronteras estatales, pero digamos que lo que vos haces en la Argentina, en la Amazonía o en otro punto del planeta repercute en el calentamiento global de la Tierra. En diciembre del año pasado hubo una reunión a principios de diciembre en Madrid, en donde se trabajó todo este tema, la cumbre climática, y se fue muy claro, muy expreso en este tema. Entonces, yo creo que hay que tomar una fuerte conciencia de lo que nos está pasando como sociedad, porque también sabemos que la cuestión de COVID es una problemática ambiental, tiene que ver con el mal manejo de los animales como recursos para la alimentación. Entonces, allí también hay que prestar atención a cómo se crían los animales que van a ser destinados a la industria alimenticia, ¿no? Entonces, es un punto muy importante. Cuando pasamos a industrializar las carnes, bueno, hay que cuidar, yo te lo había comentado a vos en el encuentro pasado, el tema de lo que pasó aquí precisamente sobre un frigorífico y no hubo un buen manejo de eso, ¿no? Entonces, tenemos que ver cómo se va a hacer todo ese manejo, porque tiene que ver con un cuidado de la relación hombre-naturaleza. Y cuando decimos hombre-naturaleza, tenemos que entender de una vez por todas que nosotros, los seres humanos, somos parte de la naturaleza. Somos naturaleza, no está por fuera nuestra. O sea, que nosotros depredemos la naturaleza es también una forma de depredarnos a nosotros mismos, ¿no?
Ahora, fijémonos, tenemos herramientas para combatirlo nosotros. Está la justicia. Es competencia, te lo digo como abogado, en este caso que no ejerzo, es competencia de la justicia federal. Sí, 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 sí. ¿Dónde están los fiscales? Preguntaban vos, los que instruyen las denuncias, las que llevan en la práctica adelante. Tanto de Rosario, de enfrente, de Entre Ríos, Marche Preso. Tenemos los elementos para combatir el siniestro. ¿Dónde están los elementos para combatir el siniestro? ¿Sí? Vos fíjate, Alberto, que nosotros tenemos todo un conjunto de leyes ambientales. Primero, Sí. la ley del ambiente. La ley de ambiente de Argentina es una ley de presupuestos mínimos, es una ley fabulosa. Tenemos leyes de bosques nativos, tenemos leyes de glaciar, tenemos un montón de leyes. Lo que nos está faltando es una ley de ordenamiento territorial, ¿no?, que engarce todas estas leyes y de un sistema de justicia que aplique estas leyes. O sea, me encantaría mañana poder despertarme y leer en el diario que ha habido un fiscal que ha levantado una denuncia contra los propietarios de esos campos, porque ellos son los que tienen que responder, más allá No, del no, que prende el fuego, ¿no? no, Con no. multa, con cárcel o con lo que sea, pero Que no te puede duela, que continuar. te duela, que te duela. Yo no quiero represión ni nada por el estilo, pero que duela en el bolsillo y que tenga que purgar mínimamente una pena. Esto no se puede pasar desapercibido. Pero dolorosamente, somos argentinos, Claudia, y sabemos que en la República Argentina nadie va preso concretamente. Nadie va preso. Me parece muy importante este tema que hemos tratado respecto o que estamos tratando. Imaginémonos, ¿sí? El Papa Francisco, Laudato Si, se ocupa preferentemente del tema contaminación ambiental. No emplea ese término, pero sí de la destrucción de la Sí, madre tierra. Sí, exactamente. ustedes que se reúnen, geógrafos preocupados por el medio ambiente, en Madrid se trata este tema, pero el tío San no quiere saber absolutamente nada. Estados Unidos, respecto a este tema de la contaminación. No, lo que pasa es que ahí yo creo que hay que pensarlo de una manera multidimensional, ver todos los actores que están involucrados e impactados por esta problemática y trabajar un nivel de concientización. Por ejemplo, yo fui invitada a formar parte de una red de mujeres en diálogo ambiental que el año pasado tuve la posibilidad de exponer en el Senado de la Nación, y fue muy interesante lo que ocurrió allí. La doctora Cristina Maistegui fue quien organizó este gran evento a instancias del senador por la provincia de Jujuy, Snopek, y bueno, sí, y nos encontramos discutiendo y debatiendo cuáles son las principales problemáticas. Y no solamente hay que discutirlo, llevarlo a foros, sino también hay que darle mucha publicidad, hay que darle mucho espacio en los medios de comunicación para que se tome realmente conciencia de que no podemos tener desarrollo económico si no tenemos un desarrollo con cuidado de la naturaleza, porque si no es comerte la gallinita de los huevos de oro. Nuestra naturaleza nos da los recursos y debemos cuidarla, ¿no? Ahora yo te digo, Claudia, te había llamado para otro tema, pero el tema queda para la próxima oportunidad total. El derrotero continúa con el tema COVID, esta fabulosa suma que acaba de disponer en la Unión Europea de 750.000 millones de euros para salir, digamos, y volver a producir económica y socialmente. Queda para una próxima oportunidad. Pero me quedo con una frase importante tuya. Todos somos naturaleza. Debemos respetar nuestro hábitat, nuestra naturaleza. Sí, me parece bárbaro esto de que los hombres somos naturaleza, naturaleza, y para cerrarte y no dejarte con las ganas de lo de la Unión Europea y las medidas alemanas, el eje de salida de la post-pandemia es verde o no es, ¿sí? Tenemos que cuidar la naturaleza, tanto Alemania, que en este momento ocupa la presidencia de la Unión Europea, como la Unión Europea, están planteando un New Deal verde, ¿no? Esto quiere decir, cuidemos la naturaleza. Te agradezco infinitamente, Claudia. Cariño No, como gracias siempre. a vos. Un gusto de estar en Y contacto contigo, querido. debo agradecerte también el contacto que logré a través tuyo con Néstor López, que son Ah, argentinos, que viven en Europa, que siguen preocupados por el pasado
y nosotros siempre decimos, memoria, verdad y justicia. Cárcel a los asesinos y genocidas de la dictadura militar, a raíz de haber encontrado a COVID, un represor que está viviendo actualmente en Berlín, no se lo puede expatriar acá a la República Argentina, habida cuenta de que tiene la doble nacionalidad en este caso. Pero te agradezco el contacto. Cariño, bueno, como gracias. siempre. Un gusto. Cariño, Un gusto. Muy bien, que esté muy bien. Chau, chau, querido. Un gusto. Te hice caso. Hablamos de medio ambiente y era bueno. Chau, chau. Sí, sí. Chau, chau. Esta es una nota muy particular. Podríamos decir, como llamábamos anteriormente en periodismo, la nota en vivo. Ahí está el doctor Mario Perichón cumpliendo su actividad como titular del Cudayo. Ana anda en la vida pública como corresponde en la ciudad de Rosario, acá en nuestra ciudad de Rosario, pero a la par, con toda la protección como corresponde también. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buen día, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué anda haciendo en la calle, doctor? ¿Se va a una reunión? No, ¿qué tal, Alberto? Buenos días. En realidad salí para ir a una reunión de los centros de hemoterapia para poder resolver algunas cuestiones con respecto al tema de plasma, que seguramente sabrás, y esperándolos para tener la reunión. Bueno, díganme una cosa, tema plasma. Yo recuerdo cuando comenzamos a hablar, parecía que hablábamos en chino, en alguna oportunidad me decía, más de uno me preguntaba, pregúntale a Perichón qué es esto, cómo se aplica, cómo se hace. No. Primero tiene que haber una extracción de sangre, aquel que sufrió, digamos, la enfermedad, tiene que pasar por determinadas condiciones para hacer la extracción. Pero hábleme de nuevo de plasma, y la importancia que tiene, digamos, hoy por hoy en el COVID. Creo que hoy por hoy si bien es un ensayo nacional, que como todo ensayo es experimental, lo que se está viendo en el mundo es que hay momentos en el curso de la enfermedad por COVID-19 que el plasma tendría algún rol. Ya sabemos que es seguro, el mundo ya sabe que aplicar el plasma es una situación segura. Nosotros en la Argentina tenemos mucha experiencia en aplicar el plasma por el tema de Julio Maistegui con la fiebre hemorrágica. Hasta ahora nosotros en la provincia llevamos 8 tratamientos realizados y en el fin de semana tuvimos 4 pedidos de distintos lugares de la provincia que se está distribuyendo ahora el plasma, por eso estoy en la calle viendo eso. Y la verdad que hasta ahora los resultados que uno puede observar, no son números estadísticos estos, hablan de alguna alternativa que podría existir, pero yo creo que hay que ser prudentes, hay que tratar de esperar el número suficiente como para poder evaluar las cosas. Yo ayer a la noche hablaba con la gente que hace lo mismo que nosotros en la provincia de Buenos Aires, que tienen más de 700 tratamientos hechos con plasma. Lo que han visto claramente en ese número es la facilidad con que de alguna manera en ciertos casos puntuales, que hoy están claramente definidos, el plasma evita la progresión de la enfermedad y sobre todo evita las internaciones prolongadas y llegar a tener el respirador, y eso genera todo un problema de colapso. Por lo tanto, hasta ahora lo que podemos decir en la Argentina es eso solamente. Seguramente a fin de año podremos decir algo más. Se engancha incluso con algunas noticias del fin de semana de la utilización de plasma hiperinmune. Creo que puede haber una alternativa de tratamiento. Habrá que esperar hasta fin de año a ver si los resultados realmente nos dicen estadísticamente lo que estamos observando. Este plasma hiperinmune es el que ha mencionado, el que viene promocionando, digamos, la Secretaría el Ministerio de Ciencia a través de Roberto Salvarezza a nivel nacional, que están bastante entusiasmados, prudentes, como usted dice, pero bastante entusiasmados con la aplicación y el hipotético resultado, ¿sí? Ayer tuvimos una charla con gente de la provincia de Buenos Aires, estuvimos hablando con gente del CONICET también, tratando de recabar datos y de compartir datos, ¿no? Y realmente puede ser una alternativa, habrá que verlo. El hecho de que muchos se preguntan por qué tiene que autorizarlo el ANMAT y el plasma humano no. Bueno, el plasma humano es un insumo como la sangre, que no es un medicamento, no está considerado un medicamento. El plasma hiperinmune es
un medicamento y tiene que, por lo tanto, ser autorizada en su práctica por el ANMAT. Habrá que ver. También hablábamos ayer con la gente de la provincia el tema del uso de la dexametasona, también es otra alternativa. O sea, lo que se busca en el mundo, dado que no hay un tratamiento eficaz, es tratar por todos los medios de tener algún tipo de tratamiento que por lo menos impida la forma más grave de la enfermedad. Doctor, usted hablaba que todavía no hay un tratamiento definitivo, no hay una vacuna definitiva. Tenemos, por un lado, los chinos están buscando su propia vacuna. Oxford, en Inglaterra, está buscando su propia vacuna. Argentina tiene la posibilidad de probar en una de las etapas una vacuna, la de Pfizer-Seneca, y después aparecen algunos otros laboratorios. ¿Qué me puede decir respecto de ello? ¿Qué le dice su experiencia hoy por hoy con todo este tipo de estudios? Mi experiencia dice que no tengamos en la cabeza ahora todos los días que la vacuna ya está por salir y nos vamos a curar de toda esta historia. La experiencia dice que hasta el año que viene, seguramente hasta mediados del año que viene, ninguna de estas vacunas va a estar disponible en la Argentina. Ojalá me equivoque, pero cuando vimos el desarrollo de la vacuna, una vacuna mucho más simple, que fue el de la gripe A de la anterior pandemia, tuvimos que esperar prácticamente un año para poder recibirla en la Argentina. Yo creo que la mejor vacuna que tenemos hoy es esta, el barbijo, lavarnos las manos, tener distancia social. Es la mejor manera que tenemos hoy de cuidarnos. Es la mejor vacuna que existe hoy. Quédate en casa si no tenés nada que hacer en la calle. En su caso particular, usted está cumpliendo las funciones oficiales como titular del Cudayo en la provincia de Santa Fe. Día pasado hablamos con Verónica Di Santo, del ECA, una médica, la coordinadora. Y con mucho orgullo hablaban que son señeros prácticamente a nivel nacional, ustedes lo que me han venido comentando respecto de trasplantes y ablaciones en la provincia de Santa Fe y en el universo nacional. Esto es bueno destacarlo, doctor. Y ayer, incluso cuando hiciste la nota con Verónica, anoche en toda la madrugada trabajamos porque hicimos otro operativo de donación acá en la ciudad de Rosario, más precisamente en el hospital de Eva Perón, de Granadero Baigorria. Y la verdad que estamos muy contentos. Fue el operativo número 30 y el 18 durante la pandemia. Eso ubica a la provincia de Santa Fe segunda en la procuración de órganos y tejidos, sumados órganos y tejidos. Y el Hospital Clemente Álvarez de la ciudad de Rosario es uno de los hospitales más importantes hoy en día de procuración de órganos durante la pandemia. Así que un reconocimiento para ellos, para todos los que todos los días ponen un esfuerzo enorme, porque solamente los que estamos en esto sabemos todo el esfuerzo que se está haciendo para sostener la procuración de órganos en nuestro país. Ayer vino un avión de Mar del Plata, no viene con médicos, antes venían los médicos, ahora no pueden ingresar. Por lo tanto, viene el avión, se lleva el órgano los pilotos con todas las normas de seguridad y así llegan a donde se va a trasplantar. O sea que se ha tenido que cambiar todos los protocolos de actuación y eso es un mérito de habernos adaptado rápidamente a un sistema diferente, ¿no? Bueno, recuérdame, doctor, cuáles son las condiciones para donar plasma en la provincia de Santa Fe y a nivel nacional, pero particularmente en la provincia. Lo que le pedimos a los que han padecido el COVID-19 y se han recuperado, que nos llamen por teléfono al 3413-824344, que es mi teléfono, o al correo electrónico, que es centroregionalhemoterapia@santafe.gov.ar. Ahí los técnicos, los médicos van a atender el llamado y después van a entrar en un proceso que es la selección de los donantes. Hay que aclarar, porque lo que estamos viendo sucede eso, que no todos los que han padecido la enfermedad tienen los anticuerpos suficientes como para poder ser dados a otra persona. Por eso hay que estudiarlos previamente en los laboratorios del Cudayo y de los centros de hemoterapia para ver esa posibilidad. No todos los que tuvieron la enfermedad van a poder ser donantes, de la misma manera que no todos los que están cursando la enfermedad activa van a poder ser receptores del plasma. Son evaluaciones médicas de laboratorio que se hacen en ambos casos para poder utilizar ese plasma. Doctor, a cuidarse. Abrazo como siempre. Muchísimas gracias. Chao, Alberto. Chao, chao.
Vamos a hablar con el senador Hugo Raceto, senador del departamento de Iriondo, uno de los departamentos más importantes de la provincia de Santa Fe, pero sin desmerecerlo, por supuesto, respecto a los otros, pero es rico en el ámbito agropecuario, es rico en la parte industrial, concretamente, es muy, muy productivo este departamento, además está cruzado por rutas nacionales. Raceto, ¿cómo le va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pareciera que todos los días son iguales en esta pandemia. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo estás vos? Bien, 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 bien. ¿Qué panorama tiene usted del COVID? ¿Cómo ha impactado en su distrito, en su región, digamos, la pandemia? Bueno, no estamos ajenos a la realidad mundial. Tenemos que siempre ser muy conscientes y prudentes porque el COVID es una pandemia que está en todos lados, así que no tenemos que pensar que vamos a ser invulnerables. Además tenemos que tener presente que han colapsado las ciudades más importantes del mundo, del primer mundo, las más avanzadas, por lo tanto nosotros también, cuando llegue el esperado, esperado es la verdad que no es una palabra deseada, ¿no? Pero cuando llegue el pico de la pandemia vamos a tener vulnerabilidad nosotros también. Esto es doloroso, se ha detenido toda la actividad económica, institucional, de servicios, a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional, pero lo que nos toca a nivel local, ¿cómo salimos de esto? ¿Cómo entramos en la próxima etapa? Porque en un momento determinado hay que comenzar a producir, hay que comenzar a trabajar, los servicios esenciales ahora se están cumpliendo, energía, agua, luz, etcétera, etcétera, pero ¿cómo ingresamos? ¿Qué le decimos a los emprendedores? ¿Qué le decimos a las pymes para ingresar, además de las ayudas que han ocurrido a nivel nacional? Pero ¿cómo ingresamos en la próxima etapa, Raceto? Bueno, debe haber pocas fórmulas, ¿no? Pero una de ellas es entre todos. No podemos pensar que cortándonos solo, tomando decisiones solas, podemos aventajarnos en algún sentido. Siempre la solidaridad, la empatía, la comprensión del otro, entender al otro, ir para adelante juntos es la mejor manera y vamos a salir, cuando salgamos todos juntos de esa manera, la mejor manera posible. En el sentido específico de la microempresa, el pequeño comerciante, el microemprendedor, hay que brindarle las herramientas necesarias para que puedan hacer frente mejor a la crisis, no solamente actualmente, sino en el post-pandemia, cómo empiezan a tener la mejor cantidad de herramientas posibles para después de la pandemia. En ese sentido organizamos una charla virtual, como son todas las charlas hoy por hoy, con el especialista Oscar Nabós la semana pasada. Hicimos una inscripción abierta, obviamente, a todos los comerciantes, emprendedores, microemprendedores de todo el departamento de Iriondo para que puedan interactuar con él en esos dos epicentros, justamente cuáles son buscar alguna otra herramienta, además de la que cada uno ha creado para desempeñarse mejor hoy, y cuáles son las herramientas que podemos tener para después de la pandemia. Claro, no vamos a decir que usted tiene una cercanía, pero se mueve mucho, digamos, por todos los andariveles institucionales de la provincia de Santa Fe, buscando algún tipo de respuesta, buscando algún tipo de solución. Hay respuestas a nivel local y a nivel nacional, pero ustedes están trabajando mucho con los emprendedores, están trabajando mucho con las pymes, como han dicho, a ver muchachos, si salimos todos y empujando y buscando todo tipo de soluciones, Raceto, Es importante esto, Sí, el Estado está a la altura de las circunstancias, el Estado Nacional ha inyectado ayudas de una diversidad bastante importante, el Estado provincial también, pero nosotros también tratamos de ver cómo potenciamos las herramientas que anidan en cada uno de los emprendedores, que pueden descubrir en ellos mismos, para ahora y para el después de la pandemia. Pero desde la perspectiva de la gestión, obviamente, como vos decías al principio de esta segunda pregunta, hacemos todo lo posible para que esas ayudas que están a nivel nacional y provincial lleguen a la mayor cantidad de emprendedores, microempresas, microemprendimientos del departamento de Iriondo. Bueno, a ver qué están proyectando ustedes para los emprendedores en sí, además de la ayuda nacional y de la ayuda local. ¿Qué están pergeñando, digamos, a nivel de iniciativa parlamentaria en el seno de la provincia, Raceto? Bueno, tenemos una iniciativa que trata de ver cómo se acompaña al sector más vulnerable, porque acá hay varias realidades. La pandemia no ha atravesado a todos por igual, nos ha atravesado a todos por igual desde el punto de vista de la salud, pero desde el punto de vista económico algunas actividades se han resentido totalmente, como por ejemplo la hotelera. Cuando decimos la hotelera es no solamente el hotel,
hay una cantidad enorme de elementos que circundan a la hotelería, ¿no? O sea, trabajan y viven de la hotelería o del turismo. El gastronómico, los guías de pesca, los guías de turismo, el transporte, las combi, todo lo que hace al mundo que rodea al turismo. Entonces estamos en ese sentido generando una iniciativa para ver cómo damos desde el Estado una mano para que sobrelleven de la mejor manera posible esta situación y especialmente para el futuro. No. Y a ver, ¿en qué consiste, digamos, este tipo de ayuda? Me imagino que deben ser créditos blandos, subsidios, digamos, para un sector que hoy por hoy está golpeado, como usted dice, la parte de hotelería, la parte gastronómica, y ni hablar, por supuesto, del turismo concretamente regional. A ver, ¿cómo lo traducen ustedes? Sí, la propuesta tiene varias aristas a los fines de darle una mano, no solamente como decíamos recién, sino ahora en la actualidad, sino también ver cómo hacemos para ir recuperando todo lo que rodea al turismo. Otra situación bastante compleja es las guarderías, las guarderías maternales, las escuelitas privadas que están también sin trabajo. Son situaciones que hay que tener especialmente en cuenta porque son actividades que todavía no han vuelto al trabajo. Raceto, y vaya casualidad, ¿no? Geográficamente ustedes están pegados a Rosario prácticamente, dolorosamente, ¿eh? Hoy por hoy el virus circula comunitariamente, así que deben cuidarse al extremo en lo que refiere permanentemente al contacto. Además, están cruzados por rutas nacionales, ustedes ahí en toda la región. El cuidado debe ser bastante extremo, imagino, en todo el distrito del departamento de Iriondo. Sí, el departamento de Iriondo tiene la particularidad que está prácticamente entre las dos fronteras, es decir, entre la frontera de Córdoba y la frontera de Entre Ríos, es decir, que para ir o venir hacia el norte o hacia el sur de la provincia hay que pasar por el departamento de Iriondo. En ese sentido, como vos decías recién, está atravesado por las principales rutas nacionales de la provincia y estamos muy cerca de Rosario, donde está empezando a tener circulación viral el coronavirus. Así que tenemos que extremar las medidas para hacerlos más precavidos posibles. Raceto, tengo conocimiento de que en los últimos días usted mantuvo una teleconferencia con el Ministerio de Innovación y Cultura, con Jorge Lyonch y sus funcionarios. ¿Qué es lo que estaban buscando, qué estaban apuntando, digamos, en ese ministerio? Primero le agradezco al ministro por haber presentado la plataforma 2020 en el departamento de Iriondo a través de esta modalidad virtual. Hemos hecho una gran convocatoria, estuvieron todos los municipios, representantes de la cultura de los municipios de comuna, además de referentes de la cultura del departamento de Iriondo y también los medios. Así que hicimos una conferencia de prensa virtual en la que el ministro Lyonch con todo su equipo presentaron toda la plataforma, todas las actividades que tiene el Ministerio de Cultura para desarrollar este año. Así que fue muy buena esa iniciativa. No, y hay una serie de ayudas y soporte para los trabajadores también, los artistas, concretamente las artistas en la provincia de Santa Fe, que ustedes van a vivirlo, digamos, económicamente, digamos, en el departamento, particularmente en las áreas de cultura, porque también todos estamos golpeados, Hugo, todos estamos golpeados, pero hay actividades que no tienen, digamos, giro económico hoy por hoy. Los artistas, ¿dónde van a trabajar? Es imposible, salvo hacer una exposición callejera, que está limitada, digamos, por el propio COVID, ¿sí? Está limitada. Claro, es otra de las actividades de todo el entretenimiento, que está totalmente inactivo y tenemos que también desde el Estado darle una mano. En ese sentido, el Ministerio de Cultura tiene las iniciativas y las vamos obviamente a reproducir en el departamento de Iriondo. Hugo, le agradezco infinitamente la particularidad que queríamos conocer del departamento de Iriondo y especialmente su actividad como legislador, como senador del departamento. Le agradezco infinitamente, Hugo. Muchísimas gracias, a disposición de todos, muy amable. Bueno, vamos a hablar con Celina Calore. Celina Calore es la titular del CESO, Centro de Estudios Económicos Calabrini Tris, un grupo de jóvenes muy importantes de Rosario que nos asesoran en materia económica y algunas veces tocamos también economía social. La gran pregunta del cajón, ¿qué pasa con el consumo en el país? A la luz de la pandemia, a la luz de la cuarentena. Celina, ¿cómo te va? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, siempre lo mismo. ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien por acá. Bueno,
Perfecto. Celina, a ver, me llama la atención los datos que ustedes manejan concretamente, los estudios que hacen casi semanalmente o semanalmente, que aumentó el consumo de compra de autos. ¿Puede ser esto, Celina? Bueno, algo así, digamos. Lo que se registró es un aumento en los patentamientos de autos 0 kilómetros. Por supuesto, esto está vinculado a la venta de autos 0 kilómetros para el mes de junio. Veníamos de 2 años de caída en los patentamientos de 0 kilómetros. Y esto es entonces el dato por ahí más interesante. Y acá se da una conjunción de cosas, digamos. Por un lado, tenemos la vuelta a la actividad del sector. En Santa Fe principalmente, reabrieron los concesionarios ya desde el mes de mayo, y también tenemos una cuestión que está vinculada al precio de los autos 0 kilómetros y a la brecha cambiaria, brecha entre el dólar oficial y el dólar informal. Esto lo que hizo, y también las restricciones a la compra o al ahorro de dólares, en dólares, hace que las familias, las personas que tengan algún ahorro, como el dólar informal está muy caro, se vuelquen de alguna manera al consumo de autos 0 kilómetros, aprovechando estas diferencias de precios. Yendo al tema concreto, lo que vimos es un incremento respecto al año pasado del 25%, es un incremento interesante, pero tenemos que tener en cuenta también que el año 2019 fue un año muy malo en términos en el sector automotriz. Con lo cual estamos viendo un dato que por ahora es un dato aislado, por ahora no podemos hablar, por supuesto, ni de una recuperación, ni una reactivación de esta variable, ni mucho menos del consumo en general, porque va a ser un año muy, muy complejo y muy duro, pero sí es un datito a tener en cuenta y a seguir a ver cómo sigue evolucionando este tema, ¿no?, de los patentamientos. Bueno, si te pregunto por el cemento, que también es una referencia importantísima, que es la construcción y además multiplicadora de trabajo, que es la superproducción. ¿Qué pasa con el cemento hoy por hoy? ¿También aumentó? Bueno, lo que vimos es que el cemento se mantuvo relativamente estable, una leve caída, la venta de cementos en torno al 0,6%, pero nosotros cuando hablamos más en estos términos estamos hablando de un estancamiento, si se quiere, respecto a lo que se vendió en el año 2019. ¿Qué quiere decir esto? Como que hoy estamos en junio al mismo nivel de ventas de cemento del año pasado. ¿Esto por qué es importante? Porque en los meses que golpeó fuerte la cuarentena, que fueron los meses de abril y mayo y de marzo también, tuvimos caídas estrepitosas en lo que fue el consumo de cemento, en torno hasta el 64% en el mes de abril, una caída muy importante. Otra vez, la salida progresiva de esta situación de aislamiento, la vuelta a la actividad en cierta forma, lo que hace es que estas variables empiecen a rebotar. Seguimos hablando de un nivel de 2019 donde fue muy duro también en el tema de la construcción, con lo cual es un dato también para ir siguiendo, digamos, son los primeros números que tenemos ya en Santa Fe de una vuelta a cierta nueva normalidad. Por eso nosotros también ponemos en el título la economía en fase 5, porque no quiere decir que hayamos salido de la cuestión de la pandemia, ni que haya una recuperación económica, sino que está avanzando de fase y sí se ve una respuesta respecto a lo que fue la inactividad total de la cuarentena estricta, ¿no? Bueno, si yo te pregunto por la energía, que es la referencia primordial al consumo de energía, no es que consumamos más energía como estamos consumiendo en este momento. Vos estás iluminado, yo estoy iluminada, el vecino está iluminado concretamente. No es que consumamos en los hogares, bien los residenciales, en los consumos residenciales, sino el consumo de energía que repercute en la industria. ¿Hay mayor consumo de energía? Bueno, acá también tenemos un tema. En general también estamos en niveles del año pasado en términos de consumo de energía eléctrica. Veníamos también de meses de caída y estas caídas principalmente se daban porque los grandes usuarios, que son las industrias y los comercios, estuvieron cerrados o estuvieron produciendo a una menor velocidad de lo que es lo normal. Con lo cual, esto también hubo una fuerte caída en el consumo de estos sectores que son los que te mueven la aguja, ¿no?, del consumo de energía eléctrica, y lo que vemos para el mes de junio es que si bien
sigue cayendo el uso de energía eléctrica por parte de estas industrias y comercios, esta caída es un poco menor a la que fueron en los meses de abril y mayo. Nuevamente empezamos a la nueva normalidad también en el uso de energía eléctrica. Acá también es importante que al estar las familias o las personas más en sus casas, el consumo residencial sí tiene un incremento y eso un poco también ayuda al sector a que empiece a cambiar esa tendencia, si se quiere, a la baja. También hay que ver qué sucede con el tema de las tarifas. Sabemos que tenemos tarifas de servicios públicos congelados, eso también ayuda a que nos animemos a prender la luz, a utilizar más la energía eléctrica, y también en las empresas, eso también y particularmente es muy importante para las industrias y los comercios el tema de las tarifas congeladas, así que yo creo que el rumbo o digamos lo que viene respecto a estas variables también van a estar alineadas a lo que decida el gobierno nacional con estos precios claves de la economía. Bueno, a mí lo que me llama la atención al informe de ustedes, que es certero, es confiable, fiable el informe, es que haya caído el consumo de alimentos, digamos, en los supermercados, etcétera, etcétera. Porque pareciera que estando en casa de cuarentena todos los caminos conducen a la heladera, ¿sí? Y que lo único que se salvaban eran los súper o el pequeño almacén del barrio, completamente. ¿Por qué cayó el consumo de alimentos? El consumo en la venta de los supermercados o el consumo en los supermercados viene cayendo ya hace más de 1 año y medio. Lo que empezamos a ver son algunos, y cae en términos reales. ¿Qué quiero decir esto? Teniendo en cuenta la inflación. En términos nominales sigue incrementándose, pero como los precios son muy altos, hace que eso sea en cantidades menor, ¿no? Con lo cual, lo que notamos es que, si bien cae, está cayendo a un ritmo menor la venta de supermercados. Recordemos políticas como la tarjeta alimentar, que fue muy importante porque se volcó inmediatamente a la venta de supermercados, pero Alberto, no tenemos que olvidar que hay muchas familias que hoy están sin ingresos, producto del tema de quedarse sin empleo o de estar inactivos por una cuestión del aislamiento y de que muchos son empleos informales. Y esto repercute directamente en los bolsillos porque hay muchos trabajadores que no están percibiendo sus ingresos de manera normal. Y por más que uno diga la venta de supermercados es el consumo cotidiano esencial, sabemos que hoy en día hay muchos argentinos que están por debajo de la línea de la pobreza y que no pueden siquiera consumir sus alimentos básicos. Es decir, que este dato es desalentador, es una cuestión que también hay que seguir muy de cerca porque es lo más sensible que tenemos, ¿no? La alimentación, y pese a algunas medidas del gobierno, como son el IFE, el ingreso familiar de emergencia, que fue muy importante, porque por supuesto para muchos fue el único ingreso en estos últimos tiempos, los refuerzos de aguache, la tarjeta alimentar, son todas cuestiones que van paliando esta situación, pero lo que vemos es que tal vez no alcanza, tal vez hay que profundizar estas medidas o bien ya inclinarnos por una propuesta, un programa de reactivación con generación de empleo, que va a ser la única forma de sacar a los argentinos y argentinas de la pobreza. Bueno, mientras esperamos que Alberto Boto me convide con un mate virtualmente, secretario general de Luz y Fuerza de Rosario y toda la zona sur de la provincia de Santa Fe tan importante, vamos a recordar un tema. Desde que asumió el gobierno de la provincia Omar Perotti, prácticamente vivimos en pandemia, vivimos en cuarentena. Pero esto no quita que los trabajadores reclamen un aumento que se traduce en paritarias. Alberto, ¿cómo le va? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Entonces, toma mate, me convidó un mate virtualmente. Han reclamado últimamente los sindicatos de Luz y Fuerza la apertura de paritarias para el trabajador lucifuercista, para la trabajadora lucifuercista en todo el territorio provincial. ¿Han tenido alguna respuesta? ¿Qué tal, Alberto? Gracias por la comunicación. Ya dentro de poco vamos a poder compartir seguramente un mate. Sí. Bueno, en función de lo que usted me preguntaba, sí, obviamente que tenemos la misma necesidad que tienen el resto de las trabajadoras y trabajadores de la provincia, así que bueno, estamos en diálogo con las autoridades de la empresa provincial de la energía, con las autoridades del gobierno provincial.
y obviamente con el compromiso que ya nos han transmitido de que con la apertura de paritarias también vamos a ser convocados nosotros, así que estamos en ese momento, estamos esperando justamente esa convocatoria para sentarnos a discutir cuál va a ser la actualización salarial, por lo menos en esta parte del año. Nosotros, desde que comenzó la pandemia, venimos trabajando, somos un servicio esencial, lo hemos garantizado, así que bueno, lo único que estamos pidiendo, como el resto de las trabajadoras y trabajadores del sector público también, tener un acompañamiento de lo que es la actualización del salario, porque realmente, sabemos que muchas veces las crisis son oportunidades, pero son oportunidades para los poderosos, ¿no? Para algunas avivadas donde usted sabe bien que han aumentado mucho los insumos básicos. Entonces, eso hace que hoy se necesite mucho más dinero para vivir. Entonces, bueno, estamos en eso, pero creemos que vamos a resolver positivamente esta situación. Hemos sido entendidos desde nuestro lugar por parte de la conducción de la empresa y por parte del Ministerio de Infraestructura, que es de alguna manera de donde depende la empresa provincial de la energía, y nos han transmitido también desde el Ministerio de Trabajo, donde nos han transmitido justamente que nos van a convocar en el marco de la paritaria general de la provincia de Santa Fe. Bueno, hay otro tema. Usted me hablaba de la empresa. La empresa está intervenido hoy por hoy. ¿Hay algún paso hacia adelante o todo sigue como era entonces respecto de la normalización de la empresa? Porque la empresa tiene un directorio que representa sectores y representa también a los trabajadores. ¿Qué hay de ello? Bueno, Alberto, con respecto a ese tema, salió una segunda intervención ¿Sí? en el marco de la pandemia por 180 días, es decir, que duraba hasta fin de año, pero bueno, ya eso no va a ser así. Ya tenemos el compromiso de parte del gobierno, porque así nos han transmitido y nosotros, bueno, obviamente lo hacemos público a este compromiso. Nos dijeron que no había ningún tipo de problema de que eso sea así, de que más o menos ahora en el mes de septiembre aproximadamente, cuando ya las condiciones lo permitan, normalizar el directorio. Nosotros tenemos un representante de los trabajadores que, de acuerdo a la ley 10.014, que es la que rige los destinos de la empresa provincial de la energía, hay que elegirlo por voto directo y secreto. Por lo tanto, para llevar adelante esas elecciones presenciales tienen que darse también las condiciones. Hoy la pandemia está complicando toda esa situación, así que en el mes de septiembre ya vamos a tener directorio. Bueno, usted lo dijo al principio, digamos, de la nota. El trabajador o la trabajadora Lucio Fuercista es trabajador esencial, trabajadora esencial en la provincia de Santa Fe. Y han estado prácticamente en la línea de batalla, el servicio no se ha interrumpido, con turnos rotativos, con la protección que corresponde, han seguido laborando para que el servicio tan esencial como la energía en la provincia de Santa Fe y en el resto del país, pero particularmente en la provincia de Santa Fe, se cumpla como corresponde. Es bueno destacarlo esto, Alberto, ¿eh? Es bueno destacarlo, ¿eh? Bueno, le agradezco, Alberto, porque realmente sí es necesario también que las compañeras y los compañeros reciban justamente esa caricia al alma que significa destacar el trabajo que hacen por ese sentimiento de pertenencia que tienen a la empresa provincial de la energía, y también por esa capacidad enorme que tienen de entregar todo a la hora de sostener el servicio eléctrico, ¿no? Usted bien lo decía, es un servicio público esencial. Por lo tanto, imagínese cuando fueron los primeros días de la pandemia, con el aislamiento social obligatorio, lo que hubiese sido sin energía eléctrica, no se hubiese podido garantizar. Entonces eso es clave, porque sin energía no tenemos agua en los edificios, sin energía no tenemos comunicaciones. Entonces, bueno, y sin energía no funcionan los servicios básicos que también tiene que prestar un sanatorio, por ejemplo. Entonces, esto es clave, realmente es clave el trabajo que se lleva adelante.
hay una enorme vocación de servicio para seguir haciéndolo, así que bueno, se ha podido garantizar y se va a seguir trabajando a pesar de los riesgos que significa estar en la calle y por otro lado también atendiendo al público, porque a medida que se fue flexibilizando también la actividad, una de las cosas que se flexibilizó fue la mudanza. Y entonces quien se muda a un nuevo domicilio necesita un medidor, y eso se resuelve en las oficinas comerciales. Y ahí en las oficinas comerciales hay circulación de gente, donde, bueno, hoy casualmente tenemos ya circulación comunitaria del virus, y eso es un peligro mayor, una exposición mayor de las trabajadoras y trabajadores. Obviamente que hay que hacer un enorme reconocimiento a todo esto, y también agradecerle a las compañeras y a los compañeros que más allá de tomar las medidas de precaución, porque obviamente que tienen, ¿no? Protectores faciales, tienen barbijos, alcohol en gel, que cuando no lo tuvieron se lo hemos hecho llegar nosotros desde el sindicato también, como no nos podemos nosotros excindir justamente de esta responsabilidad que significa proteger a la trabajadora y al trabajador. Así que desde ese punto de vista están cubiertos, pero no deja de ser una situación de riesgo. Y usted lo destacó, la ciudad de Rosario es comunidad, circulación comunitaria del virus. Y los trabajadores luciforcistas y las trabajadoras luciforcistas al pie del cañón permanentemente. Alberto, para cerrar, ¿alguna fecha para la convocatoria de paritaria para Lucifuerza? Todavía no, pero va a ser inminente. No hay problema por ese motivo. Nosotros más o menos en el medio, justamente ahora está empezando también con los docentes, están convocando a gremio del Estado, así que seguramente nosotros en los próximos días ya lo vamos a recibir, no hay ningún problema. Bueno, un abrazo, Alberto. Como siempre, queda el mate pendiente. Hasta ahora es virtual, ¿eh? Chau, chau. Abrazo para la gente de Lucifuerza. Gracias, un abrazo, ¿eh? Así será, Alberto. Muchísimas gracias a usted.